Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el fascinante mundo de las series, y hoy, nos vamos de viaje, pero no cualquier viaje. Hoy exploraremos un universo que ha conquistado corazones alrededor del mundo, las series turcas. Pero, ojo. No se me duerman pensando en los mismos dramas clichés de siempre. No. Hoy vamos a dinamitar esas ideas preconcebidas y a sumergirnos en historias con heroínas que desafían los estereotipos, mujeres fuertes, complejas y totalmente inesperadas que te harán replantearte todo lo que creías saber sobre las telenovelas turcas. Así que si estás buscando una nueva adicción televisiva, algo que te enganche desde el primer minuto y te haga vibrar con personajes femeninos que te inspiren y te sorprendan, has llegado al lugar correcto. Antes de que nos lancemos de cabeza a estas joyas ocultas, quiero invitarte a que te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre encontrarás las mejores recomendaciones, análisis profundos y un montón de amor por el cine y las series. Así que dale click, únete a la comunidad y preparemos palomitas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a conocer a estas heroínas turcas que rompen moldes. La primera serie que quiero recomendarles es una joya llamada Fatmagul Suku. Sé que el título suena un poco denso, pero confíen en mí. Esta serie, que ya tiene sus años, es un verdadero clásico y un antes y un después en la televisión turca. ¿Por qué? Porque su protagonista, Fatmagul, interpretada magistralmente por Beren Saat, es una víctima de una agresión sexual que, en lugar de quedarse callada y sumisa, decide luchar por su justicia y reconstruir su vida. Olvídense de la damisela en apuros. Fatmagul es una mujer fuerte, resiliente y decidida a recuperar el control de su destino. Su proceso de sanación, su lucha contra el estigma social y su valentía para enfrentarse a sus agresores son absolutamente inspiradores. Esta serie no solo es un drama romántico, sino que también aborda temas sociales importantes como la violación, el consentimiento y la importancia del apoyo social a las víctimas. Prepárense para llorar, emocionarse y aplaudir a esta heroína que se niega a ser definida por su trauma. Fatmagul Suku no solo es un melodrama, es un grito de guerra contra la injusticia y un faro de esperanza para las sobrevivientes. La serie, que se emitió originalmente entre 2010 y 2012, generó un debate nacional en Turquía sobre la violencia sexual y la necesidad de proteger a las víctimas. El impacto cultural fue inmenso y la interpretación de Beren Saat recibió elogios unánimes por su sensibilidad y realismo. A través de la pantalla, Fatmagul se convirtió en un símbolo de resistencia y empoderamiento para miles de mujeres que se identificaron con su lucha. La serie no evade la crudeza de la situación, mostrando las dificultades que enfrenta Fatmagul para ser aceptada por la sociedad y para superar el trauma psicológico. Sin embargo, también destaca la importancia del apoyo familiar y de la amistad en su proceso de recuperación. La serie también critica la cultura de la impunidad y la forma en que la sociedad a menudo culpa a las víctimas en lugar de a los agresores. Fatmagul Suku es una serie que te marcará profundamente y te hará reflexionar sobre la importancia de la justicia, la igualdad y el respeto. Es una joya de la televisión turca que no te puedes perder. La segunda serie que les traigo es Kara para Aşk. Sí, el título suena a una telenovela típica, pero les prometo que esta serie tiene mucho más que ofrecer. Nuestra heroína aquí es Elif Denayse, una diseñadora de joyas exitosa y con una vida aparentemente perfecta, interpretada por la talentosísima Tuba Büyüküstün. Pero su mundo se desmorona cuando su padre es asesinado y ella se ve envuelta en una red de lavado de dinero y corrupción. Elif no es la típica protagonista ingenua. Es inteligente, astuta y tiene un instinto de supervivencia increíble. A medida que investiga la muerte de su padre, se transforma en una detective implacable, capaz de enfrentarse a los criminales más peligrosos. Además, su relación con el detective Ömer Demir, interpretado por Engin Akyürek, es mucho más que un simple romance. Es una conexión basada en la confianza, el respeto y la admiración mutua. Kara para Aşk es una serie llena de acción, suspense y giros inesperados, con una heroína que no tiene miedo de ensuciarse las manos para hacer justicia. Elif Denayse es un personaje que evoluciona a lo largo de la serie. Al principio es una mujer privilegiada y despreocupada, pero la tragedia la obliga a madurar y a descubrir su propia fuerza. Se enfrenta a situaciones extremas como la traición, la manipulación y el peligro constante, pero nunca pierde su integridad ni su determinación.
La química entre Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek es innegable, y su relación en la serie es uno de los puntos fuertes. No se trata de un amor a primera vista, sino de una conexión que se construye poco a poco, basada en la confianza y el respeto mutuo. Ambos personajes se complementan y se apoyan en sus respectivas investigaciones, creando una dinámica emocionante y conmovedora. Kara para Aşk es mucho más que una telenovela romántica. Es una serie con una trama compleja y llena de intriga, que te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final. Además, la serie aborda temas como la corrupción, el crimen organizado y la lucha por la justicia, lo que la convierte en una producción relevante y actual. La serie ha sido un éxito internacional, ganando numerosos premios y siendo emitida en más de 100 países. Si buscas una serie con una heroína fuerte, una trama emocionante y una historia de amor apasionante, Kara para Aşk es la elección perfecta. Ahora, vamos con una serie más reciente que me ha robado el corazón, Mucize Doktor. Esta serie es un remake de la serie coreana Good Doctor, pero la versión turca tiene su propio encanto y, por supuesto, una heroína que te dejará sin aliento. La historia gira en torno a Ali Vefa, un joven cirujano con síndrome de Savant, interpretado de manera brillante por Tañer Olmez. Pero la verdadera protagonista femenina aquí es Nazlı Güngör, interpretada por Sinem Ünsal. Nazlı es una cirujana residente que se convierte en la principal defensora y amiga de Ali. Es una mujer empática, compasiva y con una gran vocación por la medicina. Pero lo que la hace realmente especial es su capacidad para ver el potencial de Ali y luchar por él cuando nadie más lo hace. Nazlı no solo es una excelente médica, sino que también es una persona increíblemente generosa y comprensiva. Su relación con Ali es uno de los aspectos más hermosos de la serie y demuestra que la verdadera fuerza reside en la empatía y la aceptación. Mucize Doktor es una serie conmovedora, inspiradora y llena de esperanza, con una heroína que te recordará la importancia de la bondad en un mundo a menudo cruel. Nazlı Güngör es mucho más que una simple sidekick, o interés romántico del protagonista. Es un personaje complejo y multidimensional, con sus propias ambiciones, sueños y desafíos. Lucha por ser reconocida en un entorno competitivo y machista, y se enfrenta a la discriminación y los prejuicios. Sin embargo, nunca pierde su integridad ni su compasión. Su relación con Ali Vefa es una de las claves del éxito de la serie. Nazlı ve más allá de las limitaciones de Ali y reconoce su talento y su potencial. Lo apoya incondicionalmente y lo ayuda a superar sus dificultades, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Su amistad es un ejemplo de cómo la empatía y la aceptación pueden transformar vidas. Mucize Doktor es una serie que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre la importancia de la inclusión, la diversidad y la lucha contra los prejuicios. Es una historia inspiradora sobre la superación personal, la amistad y el poder de la bondad. La serie ha sido un éxito de audiencia en Turquía y en otros países, gracias a su mensaje positivo y a sus personajes entrañables. Si buscas una serie que te haga reír, llorar y reflexionar, Mucize Doktor es una excelente opción. Y para cerrar con broche de oro, les quiero recomendar una serie que combina drama, comedia y un toque de fantasía, Erkencikus. Esta serie es mucho más ligera que las anteriores, pero su protagonista, Sanem Aydın, interpretada por Demet Özdemir, es una bocanada de aire fresco. Sanem es una joven soñadora que trabaja en una tienda de comestibles, pero sueña con convertirse en escritora. Su vida da un giro inesperado cuando consigue un trabajo en una agencia de publicidad. Sanem es una mujer independiente, creativa y con una personalidad arrolladora. No tiene miedo de ser ella misma y de perseguir sus sueños, a pesar de los obstáculos que se le presentan. Su relación con Can Yaman, el fotógrafo dueño de la agencia, es explosiva y llena de química. Erkencikus es una serie divertida, romántica y con un mensaje positivo sobre la importancia de ser auténtico y luchar por lo que quieres. Sanem es una heroína que te inspirará a creer en ti mismo y a seguir tus pasiones, sin importar lo que digan los demás. Sanem Aydın es un personaje entrañable y divertido, que te robará el corazón desde el primer momento. Es una joven ingenua y soñadora, pero también valiente y decidida. Se enfrenta a los desafíos de la vida con optimismo y buen humor, y nunca pierde su esencia. Su relación con Can Divit, interpretado por Can Yaman, es uno de los puntos fuertes de la serie. Ambos personajes tienen personalidades muy diferentes, pero se complementan y se atraen mutuamente. Su historia de amor es llena de obstáculos y malentendidos, pero también de momentos dulces y apasionados.
Erkenzicus es una serie que te hará reír, llorar y soñar. Es una comedia romántica con un toque de fantasía, que te transportará a un mundo de magia y aventura. La serie ha sido un éxito de audiencia en Turquía y en otros países, gracias a su historia original, sus personajes carismáticos y su mensaje positivo. Si buscas una serie que te haga pasar un buen rato y te inspire a seguir tus sueños, Erkenzicus es la elección perfecta. Además, la serie destaca por su estética cuidada, con paisajes impresionantes y vestuario llamativo. La banda sonora es otro de los puntos fuertes, con canciones pegadizas y melodías románticas. Erkenzicus es una serie que te conquistará por su frescura, su originalidad y su encanto. Es una joya de la televisión turca que no te puedes perder. Y hasta aquí mis recomendaciones de series turcas con heroínas que rompen los clichés. Espero que hayan tomado nota y que se animen a darle una oportunidad a estas historias que, créanme, valen la pena. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas que ofrecen personajes femeninos complejos y empoderadores. El panorama de las series turcas está en constante evolución, con nuevas producciones que exploran temas diversos y presentan personajes femeninos cada vez más complejos y realistas. Desde dramas históricos hasta comedias románticas, las series turcas ofrecen una amplia gama de opciones para todos los gustos. Lo importante es estar abierto a descubrir nuevas historias y a dejarse sorprender por la riqueza y la diversidad de la cultura turca. En resumen, hoy hemos explorado 4 series turcas que destacan por sus heroínas fuera de lo común: Fatmagul Unsuk-Ne, con Fatmagul luchando por su justicia tras una agresión; Kara para Aşk, donde Elif se convierte en una detective implacable; Mucize Doctor con Naz mostrando el poder de la empatía; y Erkenzicus, donde Sanem nos inspira a seguir nuestros sueños. Todas ellas demuestran que las series turcas pueden ofrecer mucho más que los clichés tradicionales. Estas series no solo ofrecen entretenimiento de calidad, sino que también promueven valores importantes como la justicia, la igualdad, la empatía y la perseverancia. A través de sus personajes femeninos fuertes y empoderadores, estas series inspiran a las mujeres a luchar por sus derechos, a perseguir sus sueños y a creer en sí mismas. Además, estas series contribuyen a romper estereotipos y a promover una imagen más realista y diversa de la mujer turca. Muchas gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de las recomendaciones y que se animen a explorar estas historias. Recuerden que el mundo de las series es infinito y siempre hay algo nuevo por descubrir. No se limiten a las recomendaciones que les he dado hoy, exploren otras series turcas y descubran sus propias joyas ocultas. Estoy seguro de que encontrarán historias que les emocionarán, les inspirarán y les harán reflexionar. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Conocías alguna de estas series? ¿Cuál te ha llamado más la atención? ¿Tienes alguna otra recomendación de series turcas con heroínas increíbles? Déjame tus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Su opinión es muy importante para mí, así que no duden en compartir sus pensamientos y recomendaciones. Y por último, pero no menos importante, si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Activa la campanita para recibir notificaciones y únete a esta comunidad de amantes del cine y las series. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.